En tiempos pasados, hace muchos años, era costumbre reunirse con la familia o amigos, de preferencia en las noches, para contar historias de miedo. A decir de muchos, historias verdaderas. En nuestras leyendas, la gente de todas partes nos envía por mensajes de texto o mensajes de voz leyendas plasmadas de una mezcla de asombro y miedo. El propósito de este programa es rescatar aquellos relatos que la gente cuenta a través del tiempo. En esta región hay muchas leyendas. A continuación, una de ellas que relata lo sucedido a un taxista y su extraña pasajera. La oscuridad de la noche se presta para vivir extrañas situaciones. Al acercarse el Día de Muertos, estas experiencias sobrenaturales pueden pasarle a cualquiera de nosotros. A mí o a ti que nos escuchas. A ver, por aquí está bien, señor. Dígame, ¿cuánto le debo? Son 25 pesos. Aquí tiene, muchas gracias. Aquella noche del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, cuando se recuerda a los niños difuntos, caía la lluvia a torrentes. La gente abordaba los taxis para evitar mojarse. El tráfico está insoportable. Allá hay alguien que ya hizo la parada. Armando se detuvo en Segundo Anillo, entre Colinas del Río y El Panteón. Su pasajera, una pequeña niña que no pasaba de los 10 años, subió al taxi, junto con una corriente de aire helado. Buenas noches, ¿a dónde te llevo? Quiero ir con mi mamá. Sí, con tu mamá, pero ¿dónde vive? Oye, ¿viene sola? La pequeña no contestó. Solo dirigía su extraña y vacía mirada hacia la nada por la ventanilla del coche. El taxista notó que aunque la lluvia caía fuerte, su ropa estaba totalmente seca. En sus manos abrazaba con fuerza una pequeña muñeca de trapo, rota, empolvada, llena de lodo y sangre. Oye, niña, ¿a dónde te llevo? Con mi mamá a Guadalupe. Ya, por lo menos sé por dónde vives, al barrio de Guadalupe. Oye, pero tú me dices en qué calle, ¿eh? Sí, llévame con mi mamá. Al entrar al barrio, la niña sonreía al ver los puestos de los muertos y preguntaba al chofer: ¿te gustan los muertos? Armando sintió que la sangre se le helaba al escuchar esa pregunta, al tiempo que la niña señalaba una antigua casa. Sí, allí vive mi mami. Armando detuvo el taxi en la calle Gómez Farías. Cuando la luz del interior del coche se encendió, se observó el rostro de la niña. Era impactante. Su rostro sin expresión, sus labios casi negros y sus moretones contrastaban con la palidez de su piel. Su cabello oscuro estaba atado por 2 trenzas desalineadas que daban marco a su cara. La pequeña, sin decir nada, bajó del auto y entró en aquella casa. Al mismo tiempo que el frío desaparecía, Armando arrancó. Qué cosa tan extraña. Esa niña, qué raro, tan bonita y a la vez tan... ¡Ey! ¿Qué es esto? La muñeca de la niña. Bueno, se la voy a llevar a su casa. Armando regresó. Cuando tocó la puerta de la casa donde había entrado la niña, un hombre no muy joven, con expresión cansada, le abrió. Señor, buenas noches. Oiga, vengo a entregar esta muñeca a una niña que dejé aquí hace un momentito. La dejó olvidada en mi taxi y quise venir a traérsela. No, es que eso no puede ser. La única niña que vive aquí
Murió atropellada la semana pasada. ¿Te gustan los muertos? Leyendas como las siguientes nos las envían de forma anónima desde Copala a través de mensaje de voz. Su protagonista, un arriero llamado Nabor. Los arrieros eran personas que se dedicaban a transportar cargas de un pueblo a otro. Llevaban una hilera de burros y mulas a través de los difíciles caminos de esa época y viajaban lo mismo de día que de noche. En el sur de Jalisco se transitaba por el famoso Camino Real de Colima, en el cual había que enfrentarse a muchas calamidades, tales como los asaltantes, lo pesado de la carga y hasta los aparecidos. En Copala vivió un arriero llamado Nabor, al cual le sucedió algo sorprendente en la primera vuelta del camino viejo que sale del pueblo. La primera vez que pasó por dicho lugar, vio un bulto negro que estaba parado a la orilla del camino. Nabor creyó que era algún cristiano y hasta le saludó. Buenas noches. Pero el bulto no contestó. A la siguiente noche, cuando el arriero pasó por ese punto, sintió que una sombra lo seguía de cerca, pero no le dijo nada. Se fue detrás de él durante mucho rato y cuando menos acordó, desapareció entre los árboles. El arriero, al volver a Copala, lo comentó con su mujer, quien le dijo: «Ha de ser un ánima en pena, que vaga sin descanso. Cuando pases por ahí, rézale y así no te molestará». En otra ocasión, cuando Nabor salió del pueblo, la sombra lo siguió durante un buen rato. Al tiempo que el arriero se puso a rezar, la sombra desapareció y enseguida se oyeron unos aullidos entre la milpa. Un día, estando en un mesón de Zapotlán, Nabor se encontró con otro arriero y le platicó lo sucedido. El arriero le contestó: «Ha de ser un nahual. Dicen que esos animales salen de noche y que cuando andan hambrientos matan a los caballos. Eso puede ser, pero por las dudas asegúrate una carabina, por si se te vuelve a aparecer». Nabor se armó de valor y ya no temía cruzar por ese lugar, pues ya esperaba que aquella cosa extraña saliera y lo siguiera. Una tarde, al regresar de su viaje, Nabor sintió la presencia de aquella sombra y le dijo: «¿Quién eres? ¿Por qué me sigues?». «Soy tu amigo», contestó una voz ronca. «Déjame acompañarte en el camino». «Está bien, pero no hagas cosas que me asusten. No quiero ver tu sombra ni oír tus horribles gritos», le dijo el arriero. Nabor se hizo amigo de aquella voz y cada vez que pasaba por ese sitio ya lo esperaba para acompañarlo. En sus pláticas, el arriero descubrió que aquel espíritu era malo porque siempre le aconsejaba puras barbaridades, lo incitaba al robo, a la violencia o a la traición, a llevar una vida desordenada, y por lo tanto, Nabor terminó por convencerse de que no había que traer aquel mal espíritu cerca de él. Un domingo fue a confesarse y le contó al señor cura acerca de su amigo del camino. El señor cura le aconsejó que fuera al sitio para bendecirlo y que colocara una ermita para desterrar esa maligna aparición. A los pocos días fueron a bendecir el lugar y dicen que al regar agua bendita salió humo del suelo y se escucharon unos lamentos que se fueron hacia la barranca. Tiempo después, el arriero mandó construir una ermita y en esta colocó una virgencita. Desde entonces Nabor ya nunca volvió a ver ni a oír al mal amigo. Bien decía Tranquilino: más vale andar solo que mal acompañado. Actualmente, por el camino viejo que llega a Copala, aún existe la famosa ermita del arriero. Con nuestras leyendas se abre una puerta a la imaginación para adentrarse en cada una de ellas. Y por qué no, sentir ese palpitar acelerado como el de nuestro siguiente protagonista. En estos tiempos es de todos conocidas
las demoliciones de las calles de Díaz de León y Morelos. Algunas antiguas casonas guardan secretos que solo pocos de los moradores o vecinos conocen. La muerte. Una historia viva. Mire, esta va a ser el área que va a cuidar en la noche. Y espero que usted sí tenga ganas de trabajar, porque el antiguo velador no aguantó más que 2 noches. Señor, no se preocupe, minje. Yo me encargo. Además, si alguien se atreve a acercarse hacia mí, aquí tengo con qué quererlo. Al tiempo que el velador mostraba una pistola que usaba para su protección, los ingenieros se despidieron de él, dejándolo en la soledad de ese lugar. O al menos, eso parecía. Pues aquí no pasa nada. Ojalá y me pasara a mí algo. ¿Qué historias de muertos? ¿Qué sentirás miedo? Sentirás miedo. Nada. Puros cuentos. Aquí quisiera verlos para que vieran quién es quién. ¡Vámonos! El velador interrumpió su trabajo cuando escuchó murmullos de mujeres provenientes de una de las casas. Tomando valor y con pistola en mano, se metió hasta la última de las habitaciones en las ruinas. En la oscuridad, observó a 3 mujeres que oraban de forma extraña y con crucifijos inversos en sus cuellos. Se encendieron las luces del lugar, cosa extraña en donde no había corriente eléctrica. Las mujeres, al darse cuenta de la presencia de aquel pobre hombre, se abalanzaron sobre él, llenando el ambiente de gritos de dolor y terror. ¡Te veo! ¡Las mujeres no! ¡No puede ser! ¡No! ¡Yo no quiero! ¡No es cierto! ¡No, sí! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! A la mañana siguiente, se encontró al pobre hombre sin poder hablar, con una mueca de horror en el rostro. En su mano derecha, la pistola con todos los cartuchos percutidos. Y en la otra mano, un extraño crucifijo invertido sobre un montón de cenizas. Y señalando con su mirada las imágenes pavorosas que hay en uno de los muros demolidos, en el cual se dibujaban los rostros de 3 mujeres demoníacas. Así, flotará por siempre en este programa la satisfacción de caminar entre leyenda y leyenda y ser parte del misterio que encierran estos fantásticos relatos. Ese es un gran tesoro como el de nuestra siguiente historia. La muerte. Una historia viva. Mira, estas muñecas las traje de casa de mi abuela. La verdad es que ella las quería mucho y al morir no había quien las siguiera cuidando. Así que decidí quedarme con ellas. Erika había invitado a su amiga Paola a pasar la noche con ella, aprovechando que sus padres habían salido. Ella le contaba a su amiga cómo esas extrañas muñecas de porcelana habían pertenecido a su abuela durante muchos años y cómo en vida habían sido su más grande tesoro. Oye, no te ofendas, pero esas muñecas están de dar miedo. Su cara, su sonrisa... No sé, hay algo en ellas que no me gusta. Uy, en la noche te van a venir a jalar de los pies. ¡No hagas eso! ¡Me espantaste! ¿Ya viste? Ya rompí una de las muñecas. Con el golpe le corté la cabeza. ¿Cómo le tienes miedo a esto? Mira, las voy a guardar en el closet bajo llave para que puedas dormir tranquila. Y mañana temprano reparamos la que se rompió. Total,
No creo que sea mucho problema pegarle la cabeza, ¿no? Ahora solo falta que aparezca mi abuelita y te pide que se la pagues. Esa noche, Erika guardó bajo llave, en el closet, las muñecas de porcelana de su abuela. Entrada la madrugada, cosas raras comenzaron a suceder. Erika, Erika, ¿escuchas eso? Ay, no sé, debe de ser algún ratón. No sé, mejor prende la luz. El ruido viene dentro del closet. La sorpresa fue terrible. Al encender la luz, las muñecas de porcelana estaban fuera, tiradas en el piso, como si alguien las hubiese sacado de ese lugar. Yo mejor me largo de aquí. Espera, esto es cosa del diablo. No, Paola, espera. Paola corrió hacia las escaleras para descender a la planta baja y salir corriendo de esa casa. Sin darse cuenta, y por el miedo con el que corría, Paola tropezó por uno de los escalones y cayó rodando por la escalera. Al caer al piso, su cabeza tronó al romperse los huesos del cuello. Erika se acercó lentamente y miró con profundo terror la causa del tropiezo de su amiga. En el escalón se encontraba la muñeca de porcelana sin cabeza que su amiga había roto esa misma noche. Y a lo lejos, por el pasillo que conduce al patio trasero, se escuchaba una risa macabra. Al parecer, era la risa de su abuela, que parecía haber venido a cobrar venganza por lo que habían hecho a sus consentidas muñecas. ¿Y ustedes que me escuchan? ¿Están seguros de que esas muñecas que tienen adornando sus casas siempre han estado en el mismo lugar en donde las dejan una noche anterior? Las leyendas despiertan la curiosidad por conocer algunos lugares que forman parte del escenario de estos relatos, como el de nuestra siguiente historia que nos envían a través de mensaje de voz desde Copala. Enfrente de la plaza vivió un señor llamado Amador. Dicho señor tenía una cantina en la cual se reunían los hombres del pueblo. Allí se juntaban para jugar baraja, para emborracharse y para escuchar música en el único tocadiscos que había en Copala. Cuando los borrachos salían de la cantina, después de las 12 de la noche, miraban a una muchacha muy bonita parada en la esquina. Si trataban de seguirla, ella se perdía por la calle del charco y nunca le daban alcance. Cuenta la gente que en una cuaresma a un muchacho llamado Laureano lo mandaron a confesarse, pero en lugar de ir al templo, se fue a la cantina. Eran después de las 12 de la noche cuando Laureano salió de la cantina. Iba muy alegre cantando por la calle, cuando de pronto, sin saber de dónde, apareció una muchacha delante de él. Laureano empezó a platicar con ella y la fue siguiendo hasta un potrero. Cuando la quiso abrazar, la mujer se convirtió en una sombra negra que lo apretó fuertemente entre sus brazos y se lo llevó. Como el muchacho no llegó a dormir, sus padres se preocuparon y juntaron mozos para ir a buscarlo. Anduvieron por las barrancas hasta que lo encontraron en un lugar llamado Chalafierro. Laureano tenía todo el cuerpo arañado y gritaba desesperado. Desde entonces Laureano empezó a ir a misa y se regresa temprano a su casa. Los esperamos en nuestro siguiente viaje por el misterio en Nuestras Leyendas.